Bueno, ustedes lo habrán visto, las denuncias por abuso sexual en los últimos meses se han multiplicado y parte de esto tiene que ver la denuncia que surgió desde Argentina de una actriz contra el actor Juan D'Artés, una violación que habría ocurrido en el marco de una gira del elenco de la novela Patito Feo, que aquí se vio y bueno, generó muchísimos seguidores en toda América. Justamente un estudio encontró un paralelismo entre la trama de esta novela y lo sucedido y también da cuenta de qué modelos sociales permiten situaciones como la ocurrida en este caso. La socióloga Teresa Herrera fue quien coordinó este estudio entre Uruguay y Argentina, así que le damos la bienvenida para conocer un poco más detalles sobre todo esto. Teresa, bienvenida, ¿cómo andás? Bien, muy bien, muchas gracias. Un buen año para todos y todas acá y en la audiencia, ya que es la primera vez que aparezco en pantalla en 2019. Es verdad, es verdad. No la última, seguro. Ojalá que no. Bueno, estuviste haciendo un estudio de un paralelismo entre la trama de la novela Patito Feo y la situación que lleva a la denuncia que todos conocemos, ¿no? Bueno, años después de todo eso. Claro, en la vida real el estudio se hizo hace casi 10 años. Fue un estudio que encargó el programa de educación sexual en su primera etapa, cuando salió la ley de educación sexual, en la época que dirigía el programa la doctora Estela Cerruti. Y fue realmente un estudio que trabajamos 6 profesionales durante casi un año y medio. Ese estudio, además del estudio, después a posteriori tuvo un manual para trabajar en aula como otro producto del mismo trabajo, sobre el tema medios y estereotipos de género. Es decir, el estudio, el objetivo básico que tenía era analizar 3 programas que eran los más vistos en ese momento. El rating era en aquel momento Showmatch, o sea, el programa de Tinelli, Patito Feo y Casi Ángeles. Es decir, lo que se hizo fue un estudio de audiencia para ver qué audiencia tenían en los niños y adolescentes, cuáles eran los programas con mayor audiencia, y resultaron ser estos 3. Y nosotros como equipo investigador hicimos todo un análisis acerca de cómo, voy a hablar específicamente de Patito Feo, podríamos hablar también de Tinelli, ¿no? Podríamos decir, por ejemplo, que durante esos años ya el CONFER, que es el instituto que controla, digamos, todo lo que tiene que ver con los medios de comunicación en Argentina, a Tinelli lo multaba rigurosamente todas las semanas por cortar la pollerita y todo lo demás, y Tinelli pagaba los miles de dólares de la multa porque, por supuesto, le redituaba mucho más la publicidad que recibía que eso. Pero digo, como dato, ¿no? Para que nos contextualicemos, porque este programa, Patito Feo, era de Ideas del Sur también, o sea, de la productora de Tinelli, y era un programa donde los niños, niñas y adolescentes que estaban ahí, primero tenían roles y manejos que tenían que ver con adultos y no con niños ni con preadolescentes como eran ellos, sino que tenía que ver con una excesiva sexualización, resolviendo los problemas de los padres totalmente infantilizados, asumiendo que eran los hijos los que resolvían los problemas y las hijas, unos roles de género muy estereotipados, las lindas, malas, ¿no? Pero recordemos, yo ya era grande en el momento de Patito Feo, ¿no? Pero que era, por eso no lo vi demasiado, pero era una competencia entre las divinas. Las divinas y las populares. Y las populares. Y las populares. Las populares estaban comandadas, digamos, por Patito, y las divinas estaban comandadas por Antonella. Las divinas eran todas preciosas, arregladitas, también con un aspecto que no correspondía para nada con la edad de ella. Las populares eran, bueno, los brackets, los lentes, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Y una cosa que había era el bullying así. Y en realidad lo único que de alguna manera reivindicaba el programa a nivel oficial era que lo que estaba tratando de poner en evidencia el problema del bullying. El único detalle que lo armaban de tal forma que en realidad cuando nosotros hacemos el estudio y investigamos con gurises y gurisas y todo lo demás, se identificaban mucho más obviamente con las divinas que con las populares, porque eran como los modelos deseables y apetecibles que daban, ¿no? Con quien sometía de bullying encima de quien lo sufría. Exactamente. ¿Totalmente pensado esto? Totalmente, totalmente. Es decir, no hay ninguna duda. Yo decía cuando me hicieron las entrevistas ahora en Buenos Aires que era como esto que pasa con D'Artés y con Telma es un espejo de lo que era la telenovela. Una telenovela donde los adolescentes son como adultos y los adultos son como adolescentes. Uno cuando escucha después los comentarios de D'Artés y dice,
Bueno, yo en realidad le dije a ella que tenía novio y que no tenía... ¿no? Y no va y denuncia la situación, si fuera verdad que la gurisa intentó... ¿Por qué no habló con la producción? ¿Por qué no asumió un rol adulto y le dijo, no, mira, vos sos una nena? Esto no, sino que repite, digamos, el esquema que está planteado en el programa. El esquema que está planteado en el programa, él hace el rol de un tipo que encierra durante 24 horas a la madre de Patito, porque no le quiere decir si él es el papá de Patito o no, y todavía se lo dice en términos de, mira cómo me pones, pero en otro sentido, ¿no? Y la encierra y no la hace hablar. Todo el tema del secreto. En ese programa, el secreto es todo lo que funciona, ¿no? Es decir, todo el mundo sabe que él es el papá de Patito, salvo él. Todo el mundo sabe todo lo que pasa, pero nadie lo habla. La intimidad como lugar donde las cosas no se dicen. Insisto, la excesiva sexualización de las gurisas y los gurises. ¿Y vos cómo ves que este tipo de tira llega a ese público que busca que lo mire? Y porque ¿Qué tipo de incidencia tiene? Porque es un tema cultural. Entonces, ¿qué es lo que hace? La televisión no crea estereotipos, pero la televisión puede ayudar a modificarlos o puede reforzarlos. En este caso, este programa lo que hacía era reforzar los estereotipos de género, tanto en varones como en mujeres, y los estereotipos de generaciones también. Y en definitiva, lo que hacía era legitimar en su discurso lo que tanto nos preocupa, ¿no? La violencia hacia las mujeres, hacia las niñas, hacia los adolescentes. Había burlas incluso en torno a las diversidades, había burlas contra el gordo, había burlas contra el que tenía orientaciones sexuales diversas. Es decir, todo el paquete que se nos pueda ocurrir, todo estaba. ¿Por qué no nos llamó la atención en su momento? ¿Por qué nadie... Porque estaba muy naturalizado. Y ese es nuestro principal dolor. Este informe nunca vio la luz. Recién ahora, como pasó todo lo que pasó, alguna gente, algunos periodistas que sabían de su existencia se empezaron a preocupar, porque nosotros insistimos mucho en que lo publicaran como equipo. Le pedimos a ANEP que lo publicara, no lo quisieron publicar, nunca sabremos por qué. La cuestión es que no lo publicaron, y no solo no lo publicaron, sino que ni siquiera nos permitieron a nosotros publicarlo. Porque nosotros dijimos, bueno, no lo quiere publicar ANEP, nosotros lo publicamos, teníamos interesados en publicarlo, no había ningún problema. Tampoco nos lo permitieron. Yo siempre digo, es una de las grandes frustraciones de los cuantos años de mi carrera profesional, el hecho de que esto nunca pudo salir a la luz. Pero bueno, el mundo es redondo, la vida va cambiando, pasó esto que pasó. ¿Cuál es el dolor? El dolor es decir, y en esto no nos podríamos poner a ver, ¿qué puedo decir? En una situación de superioridad ni nada que se le parezca. No, pero ¿no te llamó la sorpresa cuando te enteraste de lo que pasó? No. En todo caso, lo que sí me dolió es que si este informe hubiera salido a la luz, si el manual de educación para los medios de prevención de abuso, que tenía que ver con todo el tema de educación sexual, se hubiera utilizado, yo no tengo la bola de cristal, no sé, pero probablemente hubiéramos prevenido algunos abusos. Claro. Eso es lo que te duele. O sea, lo que te duele es que 10 años después aparecen todas las cosas que nosotros hace 10 años dijimos y que nos miraron de costado y nos dijeron no, porque estaba como naturalizado y legitimado que todo esto fuera así. Por otro lado... ¿Hay productos audiovisuales que reproduzcan estos valores? Sí, por supuesto que los hay. Y me pregunto, ¿se podría hacer de otra manera? Porque una historia para enganchar necesita conflicto, ¿no? Sí. Si estamos hablando de adolescentes o menores de edad, son conflictos propios de la edad. Si yo escribiera, obviamente son más interesantes por fuera de la órbita de los padres, o quizás se requiere un modelo de padres medio ausentes, ¿no? Que siempre pasan estas novelas, para que los chicos puedan resolver y ser atractivo ese conflicto. Claro, pero que el conflicto puede aparecer, pero la forma de resolver el conflicto no tiene por qué ser esa. Claro. Es decir, los conflictos generacionales existen, las problemáticas adolescentes existen, pero incluso hoy en día hay otros productos televisivos
y telenovelas que están manejando esos conflictos de forma bastante diferente, abordando desde lo que significa, por ejemplo, la transexualidad en la adolescencia, abordando la violencia hacia las mujeres, pero lo están abordando desde una forma bien diferente, así como hay otros que siguen manteniendo esas situaciones. Y como hay otros y otras que se rasgan las vestiduras hoy, pero que sin embargo fueron los cómplices y quienes generaron ese tipo de programa. Yo no puedo entender cómo Tinelli tiene el rostro hoy en día. Claro, porque hoy se lo escucha ensayando altas argumentaciones sobre el tema. Cuando él produjo ese engendro, pero además todos en esa misma época, como digo yo, cortaba la pollerita y pagaba la multa para que eso no ocurriera. ¿Por qué han aumentado los casos o por lo menos los casos de denuncia de abuso sexual? Porque... Al punto que la propia Fiscalía tiene que estar creando nuevas fiscalías especializadas en violencia de género, doméstica y de abuso sexual porque están desbordados. Yo invitaría a las mujeres que me están mirando, a las que están acá, que me dijera si alguna vez no tuvo algún problema de abuso sexual. Muy difícil que encuentre a alguien que no lo haya tenido, en mayor o menor medida. No estoy hablando de violaciones, situaciones extremas. Situaciones extremas, pero todas las mujeres sabemos muy bien lo que es que se metan con nuestro cuerpo, lo que es haber tenido algún pariente, algún tío, algún vecino que cuando éramos chicas intentó hacer alguna cosa. Es muy difícil que te encuentres con alguna mujer que no le haya pasado una situación como esa. El tema es que, así como me decía recién ella, bueno, ¿por qué no nos molestaba esto? Esto otro también estaba naturalizado, Danilo. Es decir, y bueno, era parte del menú de ser mujer. Que pasaras por una obra en construcción y te dijeran de todo, era parte del menú de ser mujer. Que tuvieras que escaparte de ese pariente o lo que fuera para que... Y si realmente te había pasado algo... La mayoría de las veces no te creían. En este canal, en el año 2003, nosotros, dirigidas por el doctor Boero, hablamos por primera vez de abuso sexual infantil en la televisión. Parece mentira, ¿no? Digo, por suerte hemos avanzado mucho, porque ahora podemos hablar de estos temas en forma libre. Pero esa fue la primera vez que se habló. Y hubo gente que llamó, nosotros habíamos armado antes de hacerlo toda una red de contención, teléfonos donde llamar, profesionales que podían atender a la gente que llamara, todo lo demás. En ese programa llamó gente que hacía 40, 50 años que había sido abusada y que nunca se había atrevido a hablar. Y si había hablado no le habían creído. Porque ese es el otro tema, ¿no? Es decir, creemos en la palabra de los niños, las niñas y los adolescentes cuando dicen que les pasaron estas cosas. ¿Y por qué si la condición lógica sería creerle a un niño cuando dice, muchas veces la respuesta automática natural es está inventando o empezamos a buscar por el otro lado? Porque siempre la víctima lleva la peor parte. Por ejemplo, ahora esto de los abusos en manada, ¿no? Sí. ¿Cuál es la primera cosa? Y la niña estaba en el lugar donde tenía que estar. Y estaba, o sea, en realidad las mujeres tenemos la obligación de estar acompañadas siempre. De siempre estar vestiditas de una forma en la cual no vayamos a tentar. Mirá cómo me pones. No. Entonces, en realidad, lo que ocurre es que en nuestra sociedad patriarcal y machista lo que se hace es culpabilizar a la víctima y no al victimario. Las mujeres tenemos la culpa. Y si vos te pones a pensar en esto, yo no me quiero poner muy... Pero es que está en nuestro inconsciente colectivo. ¿Quién es la que tienta a Adán con el pecado? ¿Quién es la que le da la manzana? ¿Quién es la que es la serpiente? Es la mujer. Teresa, ahora puntualmente hubo un caso, hay una denuncia ocurrida en Balizas, ¿no? Exacto. Y ahí también está el tema de que si la chica estaba borracha, si... Y eso, al contrario, lo hace más terrible el tema. ¿Por qué? Porque si la gurisa estaba borracha, está indefensa. Es decir, no está en sus cabales. No tiene ninguna posibilidad de consentimiento. Entonces es aún peor todavía, no es la justificación. De no denunciar de forma inmediata, ¿no? En este caso fue uno de los temas cuestionados posteriormente. Claro, sí, o sea, los argumentos públicos que salieron rápidamente después del caso del propio dueño del camping o responsable era, dejaba entrever que no le creía porque no había denunciado.
Claro, pero el tema es que, a ver, acá es donde hay una dificultad tremenda de empatía, ¿no? O sea, de ponerse en el lugar de la persona abusada. La persona abusada queda choqueada, queda en una situación en la cual, ahí sí, más aún no está en sus cabales. Queda en una situación en la cual, además, con todo este entorno que yo hablo, social, etc., también queda la cosa de... porque además, paradojalmente, la víctima es la que siente más vergüenza. La vergüenza la debería tener el abusador o los abusadores, pero la víctima es la que se siente más avergonzada, porque ha sido tan vulnerada en sus derechos, tan vulnerada en su propio cuerpo, en su intimidad, en todo lo demás, que siente una vergüenza terrible de expresarlo. Entonces, si no entendemos que ese proceso es el proceso que se da cuando se produce el abuso, no podemos acompañar ni entender después ni poder solucionar el tema. El tema no se soluciona nunca, porque una víctima de abuso va a ir con ese problema a lo largo de su vida. Podrá tener una capacidad de resiliencia, podrá salir adelante, pero esa es una herida que nunca se va a volver a cerrar porque es una violación tremenda de los derechos humanos de esa persona. Pero el yo sí te creo, ¿no? Cuando estamos hablando de mujeres grandes. Sí. ¿No es también desequilibrar la balanza hacia un lado, que cualquiera pueda denunciar cualquier cosa? Ese también es otro argumento que anda flotando, ¿no? Bueno, yo cuando me dicen eso, lo que pienso es, y tantos siglos, casi desde el principio de la humanidad que no creímos, tantos siglos desde el principio de la humanidad donde el abuso hacia las mujeres estaba legitimado, tantos siglos que en realidad, como todo proceso de cambio, porque creo que hay un proceso de cambio cultural importante, hay una deslegitimación del abuso como cosa, entre comillas, natural, que bueno, si se va un poquito hacia el otro lado, ¿y tú crees, Lorena, que después de siglos de que se fue para el lado en contra de las mujeres, va a ser un desequilibrio tan grande? Lo dejamos para que lo piensen ustedes en casa. Teresa, tenemos que despedirte. Hay muchísimo para conversar, pero bueno, bien valía la charla a propósito de lo que ha sucedido. Me gustaría acotar una cosa. El yo sí te creo es por lo menos abrir un compás de espera para que ese abuso no siga ocurriendo. Por supuesto que hay que pasar por los estrados judiciales. Ahora, también los estrados judiciales, la justicia en general, también tiene que empezar a implementar de otra forma estos procesos. Sí. El abuso sexual infantil. Y crearle un poquito más a los niños, ¿no? Y crearle un poco más a los niños. El abuso sexual infantil es el crimen más impune de la humanidad. Se estima que solo el 1% de los abusadores llegan a ser castigados. Gracias, Teresa. Gracias. Cerramos por acá entonces con Teresa Herrera esta charla que manteníamos esta mañana, a cuenta de más seguramente, a cuenta de más.